Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez, es un gusto que nos acompañen. Les recuerdo que estamos en Twitter, estamos como @latardenetn24, en mi cuenta personal, @CESánchezM. Comenzamos. Este domingo más de 33 millones de argentinos están llamados a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, diputados nacionales y senadores en un complejo escenario político para el actual mandatario Mauricio Macri, quien busca la reelección. De ser necesario, podría haber segunda vuelta el próximo 24 de noviembre. En estos comicios generales, los argentinos, además de elegir presidente y vicepresidente, elegirán 130 diputados y 24 senadores nacionales. En varias provincias y en la ciudad autónoma de Buenos Aires escogerán autoridades regionales y locales. Según la Cámara Nacional Electoral, hay 33.193.686 electores habilitados para sufragar en estos comicios. Para esta jornada, se han dispuesto 100.185 mesas en 14.500 centros de votación en todo el país. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las regiones con más electores. 385.000 argentinos residentes en el exterior podrán sufragar en las embajadas o consulados que les corresponda o por correo. Y estamos convencidos, al igual que las PASO, que van a ser elecciones que van a transcurrir en paz y con absoluta transparencia. Hemos trabajado mucho en conjunto, todo el equipo responsable de llevar adelante la elección, junto también con la Cámara Nacional Electoral. Los centros de votación abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde hora local. Para sufragar solo se necesita presentar la cédula de identidad. Esta es la boleta electoral. El número de lista debe estar ubicado arriba y a la izquierda. El tarjetón especifica que son candidatos y no precandidatos. En la boleta también figura claramente la leyenda de elecciones generales y la fecha 27 de octubre de 2019. En estos comicios, los argentinos podrán denunciar irregularidades a través de la página denuncias.electoral.gov.ar o por WhatsApp al número 11 24 55 44 44. El Comando General Electoral tiene la misión de custodiar el acto eleccionario, asegurar la normalidad y la tranquilidad. Para eso nuestro despliegue es en 15.000, casi 15.000 escuelas. Bueno, la custodia, por supuesto, del material electoral, los lugares de escrutinio definitivo y los centros de transmisión de datos. Este domingo los argentinos votarán en un país dividido y sumido en una grave crisis económica. ¿Quiénes son los candidatos que este domingo aspiran llegar a la Casa Rosada? Lo revisamos a continuación aquí en la tarde de fin de semana. Hablamos primero de Mauricio Macri, el actual presidente. Tiene 60 años y busca la reelección a pesar de las críticas a su gestión. Es ingeniero civil, político, empresario y dirigente deportivo. Macri asumió la presidencia de la Argentina el 10 de diciembre de 2015. Fue diputado nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires entre 2005 y 2007. Y además jefe de gobierno de ese mismo distrito por 2 periodos, de 2007 a 2011 y de 2011 a 2015. Pertenece a la alianza Juntos por el Cambio y su fórmula vicepresidencial es el peronista Miguel Ángel Pichetto. A todo aquel que tenga que escuchar, que no nos vamos a quedar callados en silencio, viendo cómo nos roban el futuro, que quieren que nos callemos, los que estamos acá y los que pensamos distinto, pero ya demasiadas veces nos aguantamos el dedito y el atril y la prepotencia y la soberbia. Basta de esa forma de gobernar, no queremos más esa forma de gobernar. Y decirles que somos una mayoría que pensamos así, que queremos convivir de otra manera, pero también tenemos que asumir que somos una enorme mayoría que durante muchos años estuvimos en silencio, hasta con miedo, mirando la política desde lejos, como diciendo no me voy a meter porque las cosas igual no tienen arreglo. Y eso fue un enorme error, porque dejamos sin querer un espacio vacío
y lo ocuparon aquellos que se encargaron desde el poder de creerse dueños del Estado y de lo público y que hasta se animaron a decir que vamos por todo y quisieron ir por todo, y nuestra libertad, que es innegociable, también intentaron ir por nuestra libertad. Seguimos con Alberto Fernández, tiene 60 años, político, abogado y profesor de Derecho Penal y Civil, egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1983. Fue conjuez del Juzgado Federal de San Isidro. Dio sus primeros pasos en la política de la mano de Alberto Assef, llegando a ser presidente del ala juvenil del Partido Nacionalista Constitucional. Es el abanderado presidencial del Frente de Todos. Su fórmula a la vicepresidencia es la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Con los avatares de la política que a uno le toca transitar, un día me llamó Cristina y me dijo: Alberto, es tu turno. Gracias, Cristina, por la confianza. Y uno, que es un militante, se sacó el saco del que operaba por la unidad y se puso el saco del que tenía que conducir este tiempo. Y le pedí a Cristina: hagámoslo juntos, Cristina, para hacerlo bien. Hagámoslo juntos. Demostremos que el mejor equipo de la Argentina es este, el que piensa por los argentinos. Otro de los aspirantes a liderar la Casa Rosada es Roberto Lavagna, de 77 años. Es economista, diplomático, político, profesor universitario. Se desempeñó como titular del Ministerio de Economía y Producción de Argentina durante la presidencia de Eduardo Duhalde y luego de Néstor Kirchner de 2002 a 2005, siendo así el funcionario que más tiempo permaneció en ese cargo. En 2007 se presentó como candidato a la presidencia y ocupó el tercer puesto con el 16,89% de los votos. Hace parte de la alianza Consenso Federal. Su fórmula vicepresidencial es Juan Manuel Urtubey. Nadie que tome el poder va a creer que va a tomar el poder todo y para siempre. Segundo, que el diálogo, aún defectuoso como este, sea un componente permanente de la vida política argentina. Tercero, que el crecimiento y la creación del empleo habrá de ser tomado como un dato de mínima y de acuerdo básico entre todas las fuerzas políticas. Esto los argentinos lo merecemos, particularmente los más jóvenes. Continuamos con uno de los candidatos más jóvenes en esta contienda. Nicolás del Caño tiene 39 años, político, dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas, por el que ha sido electo 2 veces como diputado nacional. Fue candidato a presidente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en 2015 y ahora también en 2019. Comenzó su militancia política a los 16 años en el centro de estudiantes de su escuela secundaria. Ingresó después a la Universidad Nacional de Córdoba, donde también formó parte del centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Su fórmula a la vicepresidencia es Romina del Pla. Que cuando los gobiernos intentan aplicar estos brutales planes de ajuste, los pueblos salen a las calles y les dicen basta. No es cierto que se pueda pagar una deuda que además es ilegal y al mismo tiempo beneficiar a los trabajadores, a los jubilados. Vos sabés que nosotros estamos en cada lucha, con los jubilados, con los trabajadores, con las mujeres que salen a las calles, con la juventud que no se resigna. Hablamos ahora de Juan José Gómez Centurión. Tiene 61 años, político y oficial retirado del ejército argentino, veterano de la Guerra de las Malvinas, por la que obtuvo la Cruz al Heroico Valor en Combate, la más alta distinción militar del país. Candidato a presidente por el Frente NOS, su fórmula a la vicepresidencia es Cynthia Houghton. Vengo a proponerles un proyecto de nación sin grietas y con más federalismo. Un país con orden, con cultura del trabajo, con respeto a la autoridad, con premios y con castigos. Sé que el miedo que se infunde desde el poder hoy influye sobre los votantes, pero vengo a representar un espacio que hasta ahora no ha tenido voz en la política.
Y cerramos la lista de candidatos con José Luis Espert, de 57 años, economista, docente y político. A finales del año 2018, Espert anunció sus intenciones de aspirar a la presidencia de Argentina. Pertenece al partido Unite por la Libertad y la Dignidad. Se presentó en las elecciones primarias del 11 de agosto, en las que superó la barrera del 1,5% de los votos y se convirtió formalmente en la carta presidencial del Frente Despertar. Su fórmula vicepresidencial es Luis Rosales. Usted, señor presidente, ahora grita por todos lados, sí se puede, pero 4 años y no pudo, no supo o no quiso. Usted, Fernández, mire, si llega a ser el grueso de lo que usted dice que va a ser, le digo que a la Argentina a usted le va a generar una crisis que le va a dejar chiquitita la crisis de Macri. Nosotros hemos venido para quedarnos, para continuar, para defenderlos a ustedes, a la gente de trabajo y esfuerzo. Mi primer invitado de hoy es Santiago Alies, es politólogo, allí está en pantalla. Bienvenido, una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto. ¿Hay ánimo en este momento en la Argentina de salir a votar el día de mañana? ¿Hay la intención de los ciudadanos de participar masivamente, de expresar su opinión, sobre todo en un país que está dividido, que está sumido en una crisis económica en este momento? Sí, la participación electoral en Argentina siempre es muy alta, en parte porque votar es formalmente obligatorio, si bien no hay sanciones, pero la participación va a ser muy alta. Ya se vio en las elecciones, en las PASO, en las elecciones preliminares, lo que uno esperaría es que la participación sea bastante alta, probablemente alrededor del 80% del padrón. Señor Alies, todo está perdido para el presidente Mauricio Macri, busca una segunda oportunidad, trató de explicar durante su campaña que parte de lo que está viviendo Argentina fue heredado del gobierno anterior. ¿La gente pudo comprenderlo o todo está perdido para el presidente? Mire, yo creo que las probabilidades de Macri de revertir la situación son bajas. No voy a decir que es imposible, pero realmente la situación es muy apretada para él para revertirlo. Tiene que lograr que no solo mucha gente que no fue a votar en las elecciones preliminares lo haga en esta ocasión, sino que además robar votos de otros candidatos, tanto a su derecha, Gómez Centurión y Espert, como un poco hacia el centro con Labaña. La situación es bastante apretada. Creo que en las últimas semanas Macri intentó controlar la situación, tratar de movilizar a sus votantes, tratar de transmitir optimismo, como mínimo para asegurarse una buena cantidad de legisladores hacia el próximo periodo. Creo que la posibilidad de ganar la elección es difícil, la probabilidad de entrar al balotaje va a ser muy difícil, pero creo que la posibilidad de tener un bloque de legisladores considerable es muy buena y puede transformar al bloque liderado en este momento por Macri y algunos otros políticos, un bloque opositor importante. Usted me decía que el presidente Macri necesitaría morder a su derecha a los candidatos, algunos votantes. ¿Es posible que a partir de ese relanzamiento de la campaña que hubo de Mauricio Macri, por ejemplo, la gente haya logrado entender que de alguna manera si la gente está del lado de la derecha, pues hay el riesgo de que finalmente Alberto Fernández, que representa a la izquierda, que representa de alguna manera el kirchnerismo, algo que fue tan criticado, que lleva en su fórmula una candidata como Cristina Fernández, que tiene varias acusaciones por corrupción, pueda restar, es decir, que al final del camino digan, bueno, nos vamos por Macri porque definitivamente no hay posibilidades sin esa decisión antes, es decir, el día de hoy, mañana, antes de ejercer el voto, de que Macri vaya a segunda vuelta? Creo que hay un componente importante de los votantes que llevaron a Macri en la presidencia en 2015 que están decepcionados con la performance de Macri en el gobierno. Creo que eso explica un poco la fuga hacia esas terceras opciones y no me queda claro que Macri haya logrado convencer a esos votantes. Un poco eso va a ser el desafío de mañana. Creo que en estas semanas lo que ha intentado transmitir es expectativas. En la medida que esos votantes creen que la posibilidad de ir a un balotaje y de posibilidad de remontar la elección es posible, muchos pueden llegar a tener un voto más pragmático y elegir a Macri antes que otras opciones.
En la misma medida, los votantes, cuantos menos expectativas tengan de esto, pueden empezar a desperdigarse, a fugar hacia terceras alternativas. Creo que ese ha sido el mensaje de Sí se puede, de que tanto centralizó la campaña de Macri después de las PASO, tiene que ver con eso, con cambiar la dinámica de expectativas, con tratar de transmitirle a esos votantes que puede no gustarle la performance del gobierno, pero piensan que el kirchnerismo es una alternativa peor, atraerlos hacia el centro. Creo que es un desafío muy difícil. Creo que hay muchos votantes, de la misma manera que en 2015 Macri se benefició de muchos votantes independientes que no querían más kirchnerismo, en este contexto esos votantes independientes pueden estar cansados de la situación actual. ¿El fantasma o el fenómeno de la decepción está en la clase media, señor Alias? Creo que en los sectores medios hay un componente de decepción grande con lo que fueron estos 4 años, un gobierno en el cual habían creído, un gobierno que había prometido un cambio de aire, un cambio de políticas, y que incluso las métricas que ellos propusieron para ser evaluados es en donde más fracasó. El gobierno se va con una inflación más alta que la que heredó, cuando uno de los principales problemas que ellos decían que había que enfrentar a la inflación, la pobreza, ellos llegaron prometiendo reducir drásticamente la pobreza, es más alta. Creo que hay un componente de decepción. Me parece que hay votantes, creo que ese es el talón de Aquiles de la situación de Macri, que hay muchos votantes independientes que están decepcionados. Hablemos ahora del binomio de los Fernández, Alberto Fernández y Cristina Fernández. ¿Cristina Fernández suma votos en esa alianza? Sí. Cristina Fernández es la electora fundamental en esa alianza. Cristina Fernández es posible, muy posible, no tuvimos una elección para comprobarlo, pero es muy posible que hubiera sido ella misma incapaz de ganar una elección presidencial, pero sí era capaz de trasladar o de canalizar un caudal muy importante de votos, quizás insuficientes por sí mismos, pero un caudal muy importante. Cristina Fernández, al dar un paso al costado de la candidatura presidencial, lo que hizo fue permitir que las diferentes alas y facciones del peronismo, el kirchnerismo es una de las alas del peronismo, se reunieran y formaran un frente común. Eso fue lo que permitió que entonces que el caudal que ella está trayendo a la elección se reuniera con los votos peronistas quizás desencantados con el kirchnerismo, pero que estaban viendo que ahora un peronismo unificado era una posibilidad para volver al gobierno. Ahora, hablemos de las regiones con mayor caudal de votación para el día de mañana. ¿Cuáles son? Tengo entendido que la región de Buenos Aires es el principal caudal de votos en el país. ¿Cómo está Mauricio Macri ahí? ¿Cómo está Alberto Fernández? La provincia de Buenos Aires es el principal distrito del país. En ese distrito es un distrito que en promedio ha votado al peronismo desde la transición a la democracia. En 2015 el PRO se logró imponer en la provincia de Buenos Aires. De hecho, Vidal es una gobernadora del mismo partido que Macri en la provincia de Buenos Aires, pero en las primarias el peronismo recuperó el liderazgo en la provincia. Axel Kicillof, el candidato a gobernador del peronismo, rondó el 50%, creo que pasó un poquito por encima del 50% de los votos en la elección primaria, y eso es un caudal electoral muy grande. De las provincias importantes, provincias y distritos importantes, en las primarias Macri ganó solamente en 2, ganó en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, y esos son nada más que los únicos distritos. Después en los otros distritos importantes, la provincia de Buenos Aires el más grande de todos, pero en otros distritos del interior importantes, Macri perdió en las primarias. Si se repitiera ese resultado, ese es el problema principal. Ese había sido el caudal electoral más importante de Macri en 2015, haber ganado en los distritos más importantes del país y que el peronismo se hizo fuerte en los distritos más periféricos, menos poblados, quizás en algunos casos más pobres. En este caso, el peronismo triunfó en 22 de los 24 distritos en las primarias. Bien, quiero que veamos, señor Alias, un material, porque la economía es sin duda la mayor preocupación para los argentinos ahora mismo. La inflación, las tasas de interés, el alza del dólar, el alto costo de la vida y los bajos salarios. Veamos a continuación los retos que deberá encarar el nuevo presidente de Argentina.
Uno de los principales retos que tendrá que enfrentar el nuevo presidente de Argentina es la inflación, que actualmente se ubica en 54.5% y golpea con fuerza a la economía familiar. Y es que según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, la pobreza ascendió a 35.4%. Este panorama ha desbordado la asistencia a los comedores populares en los barrios más vulnerables. Mejore la situación económica, porque la inflación nos está matando, nos está comiendo el bolsillo. O comemos, o pagamos las tarifas, o pagamos el alquiler. No es por nada, pero yo como una vez al día. La crisis económica llevó al actual mandatario a solicitar al Fondo Monetario Internacional un préstamo de 57.000 millones de dólares, lo que muchos argentinos rechazaron. Lo que hay que hacer, hay que romper con el Fondo Monetario Internacional, dejar de pagar la deuda y resolver de manera estructural los problemas de la sociedad en general, que es lo que ninguno de estos gobiernos plantea hacer. Otro reclamo de los argentinos es el encarecimiento de los servicios públicos. De acuerdo con el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, las facturas pasaron a costar entre 10 y 14 veces más. No aumenta el sueldo, pero nos aumenta la luz, el gas, el agua y todo lo demás y ya no se puede. La canasta familiar es insostenible. El próximo presidente de Argentina también tendrá que combatir el desempleo, que hoy registra un aumento de 10.6%, el nivel más alto en los últimos 14 años. Los programas sociales siguen cerrados hoy en la Argentina y no se generan fuentes de trabajo, que es lo que debería ocurrir. Pedir, por favor, digamos, por el tema del trabajo, por el tema del salario, por el tema de la reapertura de paritarias, como una forma de unir los reclamos de los ocupados y desocupados, que estamos en una misma lucha. La corrupción es un flagelo que hoy divide a los argentinos. Escándalos salpican a algunos candidatos. Es el caso de la fórmula vicepresidencial de Alberto Fernández, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Macri porque no quiero más gobiernos corruptos. Yo estoy harta de la corrupción y de la mala gobernación. Ante la corrupción, la pobreza y la inflación, el próximo presidente deberá recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y plantear alternativas para enrumbar al país por la senda del desarrollo económico. Señor Alies, escuchaba allí a algunos compatriotas suyos, argentinos, es decir, los programas sociales en Argentina están cerrados. ¿Qué pasa con los programas sociales en Argentina? No, yo creo que los programas sociales en todo caso han sido, dada la magnitud de la crisis económica, han sido insuficientes y hay mucha gente en situaciones muy desesperantes y muy preocupada por la situación, por motivos muy atendibles. Creo, sin embargo, que en ese sentido el gobierno continuó con una cantidad de programas sociales que había heredado de la administración anterior y es probablemente lo que explique que en un contexto económico tan malo, la calle, la situación política y social fundamentalmente sea más estable de que uno podría llegar a esperar. Creo que sí, la situación económica es realmente muy mala. Los sectores más pobres han sufrido mucho estos años de recesión y ese es parte de ese componente de malestar. Reclaman también fuente de empleo. ¿Por qué ha caído el empleo en Argentina? La Argentina lleva varios años en recesión. Ya una recesión que más allá de algunos pequeños cambios en el segundo año de Macri, fundamentalmente se extiende desde el segundo gobierno de Cristina. El desempleo es aproximadamente el doble del que heredó desde el gobierno anterior y eso es resultado fundamentalmente de una economía que se encuentra hace años estancada. El desafío del próximo gobierno, sea Macri en el poco probable caso que llegue a un segundo término o de Alberto Fernández, es recuperar el crecimiento. Ese es el principal desafío y ese es el que explica la situación social actual. Algunos argentinos piden romper con el Fondo Monetario Internacional. ¿Usted lo ve viable? ¿Es posible? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Creo que la conversación más allá de que hay posiciones más extremas, como en la presentación mencionaba al candidato presidencial del Caño, creo que dentro de los partidos principales y de posiciones más importantes, ese no es el punto, tanto romper con el fondo, sino cuál es la discusión que tiene que darse para reestructurar la deuda pública acumulada con el Fondo Monetario.
Creo que ese es el punto principal de esta conversación. Me parece a mí, yo no soy economista, pero por lo que uno escucha hablar de funcionarios del gobierno, de candidatos del peronismo, hay cierta idea generalizada de que algún grado de reestructuración de esa deuda con organismos internacionales, fundamentalmente el fondo, tiene que haber. Será misión del próximo gobierno llegar a algún tipo de acuerdo. Finalmente, una consulta ya para terminar. ¿Cómo está la credibilidad del ente comicial en el imaginario de los argentinos? ¿La gente sí cree en la transparencia del órgano electoral en Argentina? Yo creo que en términos generales los votantes creen en la transparencia de las elecciones. Salvo incidentes puntuales, en algunos lugares del país, las elecciones en términos generales se desarrollan con normalidad y el grueso de los votantes creen en el proceso electoral y el grueso de las élites políticas no desconocen los resultados cuando los perjudican. Creo que ese es el motivo por el cual las elecciones conservan ese grado de credibilidad entre élites y votantes. Después de las elecciones, después de las preelecciones preliminares, el gobierno, no voy a decir el gobierno, algunos dirigentes políticos del PRO hicieron algunos comentarios en términos de fiscalizar mejor la elección general, sugiriendo que había pasado algo, pero la realidad es que no hubo presentaciones concretas de ningún hecho relevante. Por supuesto, en todas las elecciones, una elección en la cual votan millones de personas a lo largo de todo el país, algunos incidentes puntuales siempre ocurren, pero creo que en términos generales los votantes y los políticos creen en las elecciones como un proceso transparente. Mañana domingo 27 de octubre los uruguayos elegirán un nuevo presidente y también a los miembros del Parlamento. Los uruguayos acuden a las urnas este domingo para elegir 11 candidatos al sucesor del presidente Tabaré Vázquez, así como al vicepresidente, 90 diputados y 30 senadores. Los ciudadanos también se pronunciarán sobre una reforma constitucional de seguridad que propone la creación de una Guardia Nacional. Le presentamos a los uruguayos una reforma de 4 puntos, precisa y contundente. Para ser claros, esta reforma no va contra ningún derecho, va contra la delincuencia. De acuerdo con la Corte Electoral, 2.699.847 ciudadanos están habilitados para sufragar. La jornada iniciará a las 8 de la mañana y finalizará a las 7:30 de la noche, hora local. Para estas elecciones se han habilitado 7.122 circuitos en todo el país, de los cuales 6.314 son urbanos y 808 son rurales. El horario de votación se va a extender hasta las 19:30, pero si llegada esa hora hay todavía electores dentro del local donde funciona la comisión receptora de votos que no han podido sufragar, la comisión podrá extender el horario hasta 1 hora más. El voto es obligatorio en Uruguay. Quienes no asistan a votar tendrán que pagar una multa. El tarjetón u hoja de votación, como es llamada en Uruguay, deberá tener en una posición central el logo del partido y el nombre del candidato al cual pertenece, según el departamento. Cerca de 1.000 policías estarán encargados de custodiar los centros de votación en todo el territorio. El operativo comenzará a las 4 de la mañana. Los uruguayos tienen ciertas preocupaciones. Esperan que el próximo presidente pueda mejorar la economía, la seguridad interna, la educación y el empleo. Según los sondeos de opinión, habría una segunda vuelta el próximo 24 de noviembre. ¿Quiénes son los candidatos más opcionados a la presidencia de Uruguay? Lo revisamos de inmediato aquí en la tarde fin de semana. En primer lugar aparece Daniel Carlos Martínez Villamil, allí lo tienen en pantalla, candidato del oficialista Frente Amplio. Tiene 62 años y es ingeniero industrial mecánico. Fue uno de los fundadores del sindicato de la empresa estatal de combustible, ANCAP, en donde trabajó durante 14 años y llegó a ser incluso presidente. Fue ministro de Industria, Energía y Minería de 2008 a 2009. Senador de la República de 2010 a 2014, estuvo al frente de la Intendencia de Montevideo de julio de 2015 a 2019. Pero que juntos, creando el Frente Amplio, se podía soñar un futuro venturoso. 1.846.423 personas están habilitadas en la capital colombiana para votar.
En esta ocasión, en la carrera para llegar al despacho principal del Palacio Liévano, en el centro de Bogotá, participan 4 candidatos. La candidata Claudia López, ex senadora y doctora en ciencia política, es de la coalición Polo Democrático y Alianza Verde. El candidato Miguel Uribe, abogado, exconcejal y exsecretario de Gobierno de Bogotá, respaldado por la coalición Avancemos, que integra a los partidos Centro Democrático, Conservador, Liberal, Mira y Colombia Justa Libres. Carlos Fernando Galán, exconcejal de Bogotá y ex senador, fue inscrito por el Movimiento Ciudadano Bogotá para la Gente. Y Holman Morris, periodista, exgerente de Canal Capital, avalado por la coalición Convergencia, de la que hacen parte Colombia Humana, la Unión Patriótica y Movimiento Alternativo Indígena y Social. Uno de ellos 4, a partir del 1 de enero de 2020, tendrá la misión de administrar Bogotá, una ciudad cuyo presupuesto asignado en el presente año estuvo alrededor de 26 billones de pesos, unos 7.700 millones de dólares. El nuevo mandatario tendrá enfrente la construcción de la primera línea del metro, adjudicada hace pocos días a un consorcio chino. De la mano del metro, el reto de mejorar la compleja movilidad de los bogotanos y dinamizar el desarrollo urbano. La inseguridad es otro factor importante. Según el más reciente informe de calidad de vida de Bogotá, ¿Cómo vamos?, el 57% de los capitalinos se sienten inseguros. Solo el 15% afirma sentirse seguro. En el entorno económico, Bogotá es la ciudad líder en competitividad. En el 2018 logró consolidarse como el motor de la economía colombiana, aportando el 26% al Producto Interno Bruto del país. Con el 12,4%, Bogotá figura como la segunda urbe con menor pobreza monetaria entre las grandes ciudades de Colombia. Para hablar de este proceso electoral de mañana en Colombia nos acompaña aquí en estudio John Mario González, es analista político. Gracias por compartir con nosotros. Bienvenido a NTN 24. Muchas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Vivimos en esta campaña en Colombia un pico de mucha violencia. ¿Qué podemos esperar para mañana? ¿Un voto más tranquilo, consciente, inteligente o con el fantasma como ha pasado en otras elecciones con el tema de la compra de votos, el soborno por parte de algunos sectores políticos del país? Ya, muy interesante. Yo creo que hay que diferenciar varias cosas. Sí. Una es el tema de la violencia. Es cierto que tuvimos, digamos, un increciendo de la violencia en estas elecciones, pero comparado con el 2015 o comparado con el 2018. Pero comparado con el año 2011 o procesos electorales previos, en realidad la elección tendría una relativa calma. Yo lo lamento, pues, por obvio, por los concejales, los candidatos a alcaldía que fueron asesinados, pero sí, en términos generales el proceso electoral al final no fue tan violento. Ahora, el tema de compra de votos y fraude y todo ese tipo de situaciones son muy desafortunadas, pero es propio de, además, un sistema electoral completamente fragmentado, un sistema electoral en donde es totalmente personalista. Entonces, estas situaciones se han presentado, infortunadamente, durante toda nuestra historia política reciente. La Fiscalía actuó en el caso de Barranquilla con la elección parlamentaria, pero parece que eso no ha desincentivado la compra de votos, digamos, de una manera sensible. Entonces eso es parte de lo que va a ocurrir mañana, infortunadamente. Yo creo que el mejor antídoto contra eso, y eso el país debiera de entenderlo, es la participación electoral de la gente. Es decir, entre más gente acuda a las urnas, quien compra votos menos posibilidades tiene de incidir sobre el resultado. Es una gran elección la que va a vivir mañana Colombia. 32 gobernadores, me aclaraba usted que son en realidad 1.122 municipios, alcaldes, y estamos hablando de 12.063 concejales, 418 diputados departamentales. Vamos a comenzar a analizar las posibilidades por partido, si le parece. Me parece. Por ejemplo, partido de gobierno, comienzo por el Centro Democrático porque es el partido de gobierno, el partido del presidente Iván Duque y del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Posibilidades de quedarse con gobernaciones, por ejemplo. Mira, yo comenzaría, antes de responderte específicamente, comenzaría por decir que hay algunos que últimamente están sosteniendo que no es posible, como hay tantas coaliciones, que no es posible definir qué partidos ganaron y qué partidos perdieron. Yo creo que eso es completamente falso, porque uno puede analizar, ya sea por vía de los diputados,
por vía de las alcaldías, por vía de las gobernaciones, como es tu pregunta, qué partidos realmente tienen poder. Entonces, vamos a tu pregunta. Yo creo que el Centro Democrático tiene posibilidades con candidatos propios, obvio en coalición, pero digamos candidatos que se hacen llamar del Centro Democrático, básicamente en 8 departamentos. Caldas, Antioquia, Córdoba, Casanare, Caquetá, Arauca, Bichada y Guainía. Pero Guainía, pues porque un candidato que falleció se sumó a, a otro candidato. Son 8. Yo descartaría en este momento la gran mayoría de esos. Entonces el Centro Democrático en este momento está en riesgo de obtener solo 1 o 2 gobernaciones en todo el país, lo cual sería un resultado pues realmente muy negativo, menor al respecto. Además, en enero, una cosa era en enero cuando el partido lanzó su estrategia de tener candidatos propios en el mayor número de circunscripciones del país, y otra cosa es ahora. Yo creo que hay varios elementos que van a jugar. Uno es, digamos, la percepción que tenga el país sobre los resultados del gobierno de Iván Duque, elemento número 1. Elemento número 2, yo creo que ha habido un tratamiento, digamos, un poco despectivo del gobierno hacia unas bases, o eso es la percepción de esas bases, que lucharon en pro de la elección del presidente Iván Duque. Y un tercer elemento que está en juego y es muy poderoso es la figura del expresidente Uribe. El expresidente Uribe es una figura rutilante que ha jalonado votos de una manera increíble, solo que para las elecciones locales el efecto es menor. Pero además ahora pudiéramos estar asistiendo, y mañana las elecciones lo van a confirmar sí o no, de si estamos frente a un declive del expresidente Uribe, ¿sí? Entonces yo creo que esos 3 elementos, yo que ha hecho el análisis departamento por departamento, me arrojan lo que puede ser un resultado muy negativo para el Centro Democrático el día de mañana. Pasamos a partidos tradicionales de Colombia, liberal y conservador, en el orden que usted quiera. Sumamente interesante, ambos. Hay una especie de, digamos, reedición de un Frente Nacional local. En Colombia tuvimos un acuerdo de los partidos tradicionales para repartirse el poder, digamos, durante 16 años. Luego eso siguió con un acuerdo, digamos, más informal, pero se prolongó durante, digamos, 30 años, hasta que en los años 80 se inauguró el esquema gobierno-oposición. Ahora volveríamos, ya no por vía de un acuerdo institucional o político, sino por vía de los resultados electorales, a una reemergencia del Partido Liberal, con muy buenos resultados en varios departamentos. Ahora te puedo hacer la lista más o menos de lo que yo estoy analizando, y el Partido Conservador. Para ponerte un ejemplo, el Partido Conservador en Colombia en materia local viene perdiendo poder hace 30 años. En el 2015 obtuvo 2 gobernaciones apenas, Risaralda y Tolima. Tolima con votos muchos del Centro Democrático. En total, no más de 413.000 votos para el Partido Conservador, que es muy poco. Pero en esta ocasión puede obtener varias gobernaciones. Te cuento, Bolívar, que solo ha tenido gobernación en la historia una vez conservadora, en los años 90, La Guajira, que nunca la ha tenido, norte de Santander, Tolima, posiblemente Huila, aunque esa está muy disputada con el Partido Liberal, y así sucesivamente. Puede tener 6 gobernaciones. Pongámosle 6 al Partido Conservador. Posiblemente. ¿Cuántos al Liberal? Yo creería que con candidatos propios, candidatos que se hacen llamar del Partido Liberal, obvio que llegan en coalición, o que vienen de sus bases, o que se reconocen, o que los impulsó el expresidente César Gaviria y demás, pues podemos estar hablando de unos 8, 9 o 10. Ya luego vienen, digamos, gobernaciones. La gran mayoría se inscribió por firmas, o muchos. Pero, sin embargo, uno logra detectar sus bases, de dónde provienen y sus apoyos políticos principales. Entonces ya vienen otros que son un poquito más confusos. Por ejemplo, caso de Atlántico, es Partido Cambio Radical. No de la línea necesariamente del expresidente Germán Vargas Lleras, sino de la línea charista, digamos, de los char. Ahí es un departamento tradicionalmente liberal, en donde el Partido Liberal en los últimos cuatrienios ha tenido el poder. En esta ocasión, digamos, le cede esa posibilidad
a la candidata del Cambio Radical. Entonces, fundamentalmente uno diría, es una gobernación, sería una gobernación, Cambio Radical, Partido Liberal. Luego se suman otros partidos, pero no son del Partido Conservador, por ejemplo, pero no son determinantes. En el caso del Partido Conservador dijéramos que sí, pero digamos el Centro Democrático ahí no es determinante, aunque apoya a esta candidata. ¿Partido Cambio Radical podría venirse abajo? Yo creo que el Partido Cambio Radical reduce su poder local, pero todavía mantiene un margen importante de presencia. En zonas clave. Sí, departamentos muy poblados. Por ejemplo, Cesar, ya te comentaba el caso de Atlántico, es posible que en Magdalena también conserve el poder. Digamos, Nariño, el caso del candidato favorito, John Alexander Rojas, sí, pues es un candidato con apoyo de Cambio Radical muy importante, que fue jefe de campaña de Germán Vargas Lleras el año pasado. Entonces uno decir que porque John Alexander Rojas se inscribió por firmas, no tiene el apoyo del Cambio Radical o no es de Cambio Radical, yo creo que ahí va a tener mucha injerencia el expresidente Germán Vargas y es un, digamos, apoyo posiblemente para, o digamos, una suma que uno le puede hacer a Cambio Radical de poder local como, digamos, coalición. Hablemos rápidamente, Partido de la Unidad y Partido Verde, Alianza Verde. ¿Te refieres Partido de la U? Partido de la U, sí, señor. Correcto. Partido de la U yo creo que pierde muchos espacios de poder. Por ejemplo, uno muy importante o el más importante sería la Gobernación del Valle, que es digamos, el tercer departamento más poblado de Colombia. Es muy importante. Y ya luego vienen otros, digamos, gobernaturas en coalición importantes. Sí, claro. Por ejemplo, el Meta y así sucesivamente. Pero un partido que se baja sensiblemente es el Partido de la U. Y cerramos con la Alianza Verde. Mira, la Alianza Verde todavía hay que esperar, pero mi previsión es un partido que la consulta anticorrupción lidera, digamos, ese proceso con 11 millones y algo más de votos, pues uno esperaba, y después de ser un partido de opinión, de tener unas importantes líderes políticas, unas importantes figuras, yo esperaría unos resultados mucho más abultados de lo que posiblemente obtengan. Me explico, por ejemplo, van a obtener la gobernación o son favoritos en Boyacá, pero Nariño ni siquiera tienen candidato en esta ocasión, donde la obtuvieron en el 2015. Y luego van a tener unas cosas vía coalición, por ejemplo, en Antioquia, si Aníbal Gaviria, como posiblemente se haga la gobernación, ellos apoyan a un sector del Partido Verde, no todo, apoya al exgobernador Aníbal Gaviria, entonces, perdón, al exalcalde Aníbal Gaviria, entonces el Partido Verde, incluso obteniendo la alcaldía de Cali, yo pienso que estaría por debajo de las expectativas. Y llegamos finalmente al que es considerado el segundo cargo político más importante del país, que es la alcaldía de Bogotá. Allí está una contienda reñida entre Claudia López, del partido Alianza Verde, está Carlos Fernando Galán, que es un candidato que se inscribió independiente, de hecho su campaña es del Miguel Uribe Turbay, que es apoyado por el presidente Uribe, y Holman Morris, que es apoyado por el ex candidato presidencial Gustavo Petro. Sí. ¿Todo está cantado? Miguel Uribe también lo apoya el Partido Conservador, el MIRA, el Partido Liberal, ¿sí? Tiene varios avales. Bien, ¿cómo ve la contienda ahí? ¿Todo cantado? Porque el último sondeo de opinión da con ventaja amplia de 10 puntos a Carlos Fernando Galán. No, mira, yo no diría que todo está cantado porque Bogotá tiene una particularidad y es que tiene un puesto de votación que es Corferias, que tiene digamos, un volumen máximo posible de 390.000 votos o digamos un censo electoral de 390.000 votos. Eso es demasiado voto, es lo mismo que digamos el potencial electoral de Quindío, Risaralda o Caldas. Entonces, la gente que vaya allí es un voto en su mayoría o casi todo libre. Uno no sabe mañana cómo se comporte esa votación. Pero yo sí diría que Carlos Fernando Galán tiene una, digamos, luz de ventaja. Digamos, la generalidad de las encuestas lo muestran así, pero hay un factor fundamental. Yo creo que la ciudad está buscando desde hace 4 meses un candidato que le diera seguridad, que le diera confianza, que no lo notara volátil. La ciudad necesita eso. No veo el candidato, digamos, simbólico, que
que transmita la necesidad de cambio, el sufrimiento que tiene cada uno de los bogotanos o muchos de los bogotanos a diario. Pero sin embargo la ciudad está buscando, insisto, alguien que le dé confianza. Y es ahí donde yo veo la caída de la candidata sostenible, Claudia López, pues que viene de, digamos, porcentajes en las encuestas del 45%. Cuando arrancó la campaña. Exacto, y ahora tiene la máxima 30, 31, 24, y es ahí donde uno explica la emergencia de Carlos Fernando Galán. Creo que ahí está la clave. Es un candidato que ha cometido muy pocos errores, casi inexistentes. Tampoco es que haya hecho la campaña brillante, pero ahí está, y yo creería que es el favorito. Es muy interesante lo que suceda con la votación de Holman Morris. Recuerda que Holman viene de un problema reputacional, un escándalo ahí, que yo creía que la contienda se iba a polarizar solo entre dos. Pero Miguel Uribe ha hecho una campaña muy, digamos, incisiva, intentando mostrarse, levantar. Y entonces, quien quede de segundo, tercero y cuarto no se sabe en este momento. Va a ser muy interesante. Y va a ser muy interesante, obvio, los niveles de participación que tengamos. Colombia es un país abstencionista en comparación con la generalidad de los países de América Latina. Argentina en elecciones locales vota el 78%, 75%, Chile, Ecuador. Colombia vota muy poco, niveles del 59, 60%. Esperemos que mañana tengamos un volumen electoral, ojalá por encima de los 3 millones de votos. Es decir, que va a privar el trabajo de las maquinarias de los partidos políticos de alguna manera para llevar a la gente a votar. Cuando hay niveles de participación altos es porque sale sobre todo el voto de opinión, el voto ciudadano libre. Las maquinarias, obvio, ponen un porcentaje de votos importantes, pero yo diría que es el menor, sobre todo en Bogotá. En Bogotá, el voto, digamos, de 3 millones de votos, creo que las maquinarias no ponen ni 700.000 ni 600.000. El resto debe ser ciudadano libre que vota. John Mario, cierro con un comentario suyo final sobre un fenómeno del que usted me habló mucho durante la entrevista, que es que muchos candidatos se inscribieron por firmas. Es decir, porque al momento de presentar su candidatura ante el ente electoral van sin el aval de los partidos se suman después. Mira, yo creo que aquí hay varios fenómenos. Hay un fenómeno universal y es que cada vez es más difícil comprimir la democracia en una dualidad de partidos o 3 partidos, como sucede o sucedía, por ejemplo, con España hace 20 años, Inglaterra todavía sucede así, Alemania se ha venido pluralizando en el número de partidos, España, por supuesto, ahorita incluso eso ha generado unos problemas de gobernabilidad. En el caso colombiano tuvimos un sistema bipartidista hasta 1991. De allá para acá, en la Constitución se aprobó un artículo que era el viejo artículo 108 constitucional. Eso produjo una emergencia de partidos que a finales de los años 90 en Colombia había 82 partidos y movimientos políticos. Entonces, digamos que Colombia ha estado buscando, digamos, como un afianzamiento político más sólido, pero no lo hemos encontrado. Entonces los partidos están en descrédito, pero tampoco es posible echarlos a la caneca por completo. Entonces yo creo que eso explica si un partido tiene un problema reputacional, si los partidos no definen digamos, un ganador en un territorio, entonces se necesita recurrir a otros partidos. La mejor manera para recurrir a otros partidos es, por ejemplo, puede ser desde las firmas, porque yo con firmas aparezco como independiente y así puedo acudir a otros partidos en apoyo. En cambio, si yo en un departamento, por decirle, me comprometo desde un principio con un solo partido, claro, pierdo votantes. Por ejemplo, en Casanare. En Casanare hay un gobernador en este momento que es del Centro Democrático. Fue el único que obtuvo el Centro Democrático en el año 2015. Si esa persona es de raigambre conservador o pretendiera ahora el candidato del Centro Democrático, que se llama, creo que Salomón Sanabria, presentarse por el Partido Conservador, por ejemplo, en un departamento donde el Partido Conservador históricamente ha sido muy débil, casi escaso, pues sería muy difícil. En cambio, si se presenta con el Centro Democrático, es posible atraer al Partido Conservador. Pero, por ejemplo, departamentos como Nariño, que está tan complejo en términos políticos, hacerlo desde las firmas resulta más fácil. Lo mismo, por ejemplo, un departamento como
pongo el ejemplo. No, hay muchos, digamos, y hay casos obvio paradójicos. Por ejemplo, en el caso de Santander, que el Partido Liberal apoye a una candidata cristiana, por ejemplo, suena muy curioso cuando... Contradictorio. Contradictorio, más cuando en la campaña presidencial o en la precampaña prácticamente excluyeron a Vivian Morales, a la ex senadora, pues por sus, digamos, creencias religiosas. Entonces, hay paradojas y todo eso, pero creo que en el fondo no hay que alarmarse por eso. Creo que es parte de un sistema político, te insisto, muy atomizado, muy personalista, con unos problemas, digamos, en lo local muy grandes y que es una manera que tiene de expresarse. Ahora que toca el tema de una candidata cristiana, hay que estar muy pendientes de lo que va a pasar en Bogotá. Por ejemplo, Miguel Uribe Turbay tiene el voto cristiano, que es un voto muy disciplinado. Consecuente. No, pero consecuente de alguna manera, porque van en línea. Yo lo veo así. Sí, pero yo diría que todavía el voto cristiano no es determinante en una elección tan amplia, una circunscripción tan amplia como Bogotá. Es muy importante, por ejemplo, en términos de cómo va a ser la votación del Partido Liberal, toda vez que la cabeza de lista, Sara Castellanos, es de una iglesia cristiana, ¿cierto? Ahí estamos otra vez en la contradicción. Exactamente, entonces ahí va a ser muy importante porque posiblemente el Partido Liberal, aunque no gane con Miguel Uribe, obtenga una representación en el Cabildo Distrital muy importante, ¿correcto? Sí. Entonces, a ese nivel yo creo que va a ser muy importante la votación cristiana. Pero hay unos partidos, por ejemplo, que a nivel territorial cristianos tienen mucha fortaleza. Por ejemplo, Justa y Libres. Justa y Libres le dio el aval a un exgobernador de Risaralda que el Partido Conservador le negó el aval en esta ocasión, siendo conservador. Y entonces él es el favorito para hacerse con la gobernación en Risaralda, se llama Víctor Manuel Tamayo. Y ahí Justa Libres, obtuvimos una gobernación. Pero en varios otros departamentos, Justa y Libre hace presencias. Lo mismo que en Mira, que es muy fuerte, por ejemplo, en departamentos como Quindío. Bien, quiero agradecer a John Mario González, analista político. Mañana Colombia vota en elecciones regionales y por supuesto vamos a tener cobertura aquí en NTN 24 de toda esta jornada. John Mario, gracias por haber compartido con nosotros. No, a ti y perdona una última cosita, estemos pendientes del efecto internacional que tenga las elecciones mañana, de lo que suceda en Argentina, Uruguay y Colombia, porque conjugado y adicional con la situación social que está sucediendo en América Latina ahora, puede configurar o reconfigurar toda esta agenda de democracia en América Latina. Estamos de vuelta con más de la tarde fin de semana. En Honduras no cesan las protestas que exigen la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, luego de que su hermano Juan Antonio Hernández se fuera declarado culpable por narcotráfico en una corte de Nueva York. Durante el proceso judicial, los testigos señalaron al mandatario de haber recibido $1 millón de Joaquín El Chapo Guzmán para su campaña política. Afirmaciones que el propio Hernández ha negado en reiteradas ocasiones. Sin embargo, el juicio en Estados Unidos contra el hermano del presidente dejó en evidencia los vínculos del crimen organizado con el poder y cuestiona el supuesto papel del país como aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Ante esto, los detractores del gobierno han arreciado sus acciones de protesta en las principales ciudades del país, exigiendo que el gobierno de Hernández rectifique su conducta, abra un diálogo genuino con la oposición o renuncie, en este caso, al mandato. Saludamos en esta parte a Carlos Eduardo Reina, el secretario del Poder Popular del Partido Libertad y Refundación. Ahí está en pantalla. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, tocayo Carlos Sánchez. Saludo a todos allá por Colombia. He escuchado la nota de introducción y es muy acertado lo que han ustedes anunciado. Para ustedes, el presidente Juan Orlando Hernández, ¿a ustedes no les cabe duda de que en Honduras hay un narcogobierno? Bueno, hace unos minutos salió una noticia que asesinaron en la cárcel de máxima seguridad de Honduras a la persona que hizo la narcolibreta, que así le denominaron en el juicio en Nueva York. Fue asesinado Neri Orlando López Sanabria. El video, fue asesinado en una cárcel de máxima seguridad para que no pueda hablar, para que antes de que fuera llevado a Estados Unidos, que lo están pidiendo de allá, pudiera ir a declarar allá
sobre esa libreta que vincula directamente no solo al hermano del presidente, sino también a Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de Honduras. Ahora, la protesta se va a mantener. Hemos visto que durante el juicio, después de la sentencia, los hondureños han estado en las calles exigiendo la renuncia del presidente. ¿Van a seguir? ¿Esa es la estrategia ahora mismo de los sectores de oposición en Honduras? Es importante darle un poco de contexto al pueblo colombiano. Honduras tiene 10 años de una profunda crisis política, crisis que nace con el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya ya en el 2009. Desde entonces, los gobiernos que han venido gobernando Honduras han estado vinculados directamente con el narcotráfico. Han procedido a violar la Constitución que prohíbe la reelección y el actual presidente hondureño se reeligió ilegalmente y además con fraude electoral. Por tanto, el pueblo hondureño tiene muchos años de estar en las calles. Pero este momento es especial porque una corte de Estados Unidos sentenció que todo lo que hemos señalado y lo que hemos mencionado sobre estos que nos gobiernan era cierto. El vínculo con el narcotráfico, los fraudes electorales financiados por los cárteles del narcotráfico, los asesinatos, etcétera, etcétera. El dinero del Chapo Guzmán para la campaña política del actual presidente. Todo eso quedó allá en Estados Unidos comprobado en un juicio. Y todos los testimonios indicaban de que el dinero se lo daban a Tony para la campaña del hermano. Indicaban que las Fuerzas Armadas le daban a Tony la protección necesaria para que en Honduras pudieran hacer sus fechorías sin peligro, igual que el apoyo de la Policía Nacional. Todo eso indica y todo eso configura que nuestro Estado y que nuestro gobierno fue cooptado y fue secuestrado por el narcotráfico. Y Honduras no descansará. Su pueblo, que es decente, que no soporta la gran vergüenza que nos están haciendo pasar, no permitiremos que perdure en el gobierno alguien que no tiene la dignidad, que no tiene la catadura moral para dirigir el país. Por ejemplo, señor Reina, ¿la justicia hondureña puede investigar al presidente o tiene primero que pedirle permiso al Parlamento? ¿Cómo funciona este asunto en su país? Aquí en Honduras existe la figura del juicio político, pero producto del fraude del 2017, el Partido Nacional, que es el partido del presidente, tiene mayoría en el Congreso. Y todo ese partido está unido defendiendo al presidente y ellos no permiten que avance lo que propuso nuestro partido en el Congreso para que se inicie un juicio político. Por tanto, nos queda la calle, nos queda la organización del presidente Zelaya junto con otros partidos de oposición, organizaron una coalición de oposición que debe de organizar de aquí en adelante un gran paro nacional para que no pueda sostenerse la narcodictadura y avisarle y anunciarle a la oligarquía que lo ha dejado hacer todo lo que ha hecho y que le ha permitido todos estos crímenes, que ya es hora que permita que en Honduras exista la democracia y que permita que le quiten el apoyo, que las Fuerzas Armadas dejen de reprimir a diario al pueblo hondureño, para que nosotros lo que queremos es que se convoque a nuevas elecciones y que la democracia decida quién va a gobernar a Honduras para salir de esta crisis. Es simplemente lo que queremos, democracia. Y parece que a las élites de este país les ofende y le tienen temor a la democracia. ¿El presidente, por ejemplo, puede él, a título propio, convocar a un proceso electoral? El Congreso Nacional es el único que puede tener esa facultad. El presidente debería de tener un poquito de dignidad, no mucha. Se necesita un poquito de dignidad y renunciar. En otros países renuncian por cosas muchísimo más pequeñas, cuando salen manchados o vinculados los mandatarios. Pero aquí hay un descaro absoluto, un descaro total y una complicidad de la élite económica y de las Fuerzas Armadas y de los socios del norte que hacen la vista gorda. Por un lado van a juicio con Tony Hernández, pero por otro lado han tolerado todo lo que ha pasado en Honduras. Usted dice que de alguna manera el presidente Juan Orlando Hernández está protegido por Estados Unidos, por la administración Trump ahora mismo. Yo creo de que él es un
es un presidente de utilidad para Estados Unidos, ya que simplemente hace lo que le ordena. Por tanto, les sirve a ellos. Por ejemplo, hace un par de semanas firmó allá en las Naciones Unidas un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para convertir a Honduras en un tercer país seguro, donde aquí no se deje que continúen a Estados Unidos todos los inmigrantes que lo único que buscan son oportunidades que se les niegan en sus respectivos países, incluyendo Honduras. Quiero decirle algo, Carlos Eduardo. En los últimos 10 años en Honduras, el 10% de la población se ha deslizado en la pobreza. Se ha instalado en nuestro país un régimen que ha profundizado medidas neoliberales, que han privatizado todos los bienes estatales y han propagado la miseria. Y todo eso es un cóctel de desencanto, de angustia del pueblo hondureño, que lo hemos visto en grandes caravanas de miles de nuestros hermanos buscando alternativas hacia el norte. Alternativas que le niegan en Honduras. Alternativas que le permiten a este gobierno actuar de esa forma. Hacen la vista gorda al narcotráfico con tal le garantice privilegios y mucha ganancia a esa pequeña élite que ya es ultramillonaria y que es socia de transnacionales en muchos de los casos. Eso va a cambiar en Honduras. Eso ha causado crisis en América Latina porque los pueblos no pueden seguir soportando gobiernos que les niegan sus derechos y que no gobiernan para su bienestar. Quiero agradecer a Carlos Eduardo Reina, es el secretario del Poder Popular del Partido Libertad y Refundación de Honduras. Ha compartido con nosotros la situación tensa que se vive en el país, por supuesto, el reclamo de los hondureños al presidente Juan Orlando Hernández. Están exigiendo su renuncia luego de que se ventilara su nombre en el juicio que por narcotráfico se siguió en contra de su hermano en una corte del Distrito Sur de Nueva York. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego y feliz tarde. Buena tarde. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, pidió la renuncia a su gabinete ministerial para, según él, seguir adelante con la transformación que el país necesita. Además, en un intento porque la tranquilidad vuelva a las calles, escenario de masivas manifestaciones antigubernamentales, el ejército anunció el fin del toque de queda en la capital y la ciudad de Valparaíso. En la capital, en Santiago, saludamos a esta hora a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve. Juan, buena tarde, ¿cuál es el reporte a esta hora? Carlos Eduardo, muy buenas tardes. Pues el comercio ya cerró, las personas han decidido ya irse a las casas a pesar de que no hay toque de queda. Las calles de Santiago comienzan a quedar solas en medio de esta situación que se viene registrando. Vale la pena también destacar que de una u otra forma esta última jornada de manifestación pacífica le ha dado tal vez un nuevo aire a la capital chilena en medio de las protestas. El presidente Sebastián Piñera, tal como tú lo señalabas, hoy hizo una alocución confirmando primero la renuncia efectivamente que pidió a todos sus ministros para hacer un reajuste ministerial, un cambio de gabinete. Esto pues se espera que ocurra eventualmente mañana, sería el día en que se conocerían cuáles son esos cambios que va a hacer el presidente Sebastián Piñera en su equipo de trabajo. También otro tema importante pues tiene que ver con el levantamiento del toque de queda, que no es solo en la región metropolitana, sino también en las provincias de Biobío y de Valparaíso. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido precisamente en las últimas horas en el Palacio de la Moneda? Lo vamos a revisar en el siguiente informe. La presión social en las calles ha llevado al gobierno hasta una crisis ministerial. Este sábado el presidente Sebastián Piñera pidió a los integrantes de su gabinete poner a disposición sus cargos. Para poder estructurar un nuevo gabinete, para poder enfrentar estas nuevas demandas y hacernos cargo de los nuevos tiempos. El anuncio se conoce un día después de una masiva movilización en el centro de Santiago. Se calcula que al menos 1 millón de chilenos salieron a las calles para exigir una reforma social profunda en el país. La marcha que todos vimos ayer fue una marcha multitudinaria, alegre y pacífica, y abre grandes caminos de futuro y de esperanza. Todos hemos escuchado el mensaje, todos hemos cambiado. Ahora tenemos que unir fuerzas para dar respuestas verdaderas, urgentes y responsables a esas demandas sociales
de todos los chilenos. Y es que poco a poco el país suramericano trata de volver a la normalidad. En un comunicado, el Ejército de Chile señaló que se levantó el toque de queda en la región metropolitana. La misma medida aplica para la ciudad de Valparaíso. Es por ello que para el día de hoy he determinado no establecer toque de queda para la jornada de este sábado, de forma tal que podamos volver a la normalidad y retomar nuestra vida cotidiana. Entre tanto, el Palacio de la Moneda volvió a pedir al Congreso celeridad en la aprobación de las reformas con las que busca calmar los ánimos en las calles. Carlos Eduardo, y es que sin duda la jornada de ayer fue una jornada muy importante para las protestas sociales, teniendo en cuenta que más de 1 millón de personas se concentraron allí en la Plaza Italia, marcando sin duda todo un referente para lo que ha sido estas manifestaciones que han ocurrido en territorio chileno. Pero ¿qué dicen los manifestantes? Vamos a revisarlo a continuación. Sí, esto fue una inspección, no se había visto una marcha social tan grande después de 30 años en el país, y sí, esto es un precedente, va a marcar un antes y un después de Chile. Deberían de escuchar a toda la gente que se manifestó en la parte pacífica, porque ahí se unieron todos, tanto de distintos colores, políticos, partidos de fútbol, de toda la gente en la calle se manifestó. O sea, ojalá se hiciera otra marcha. Entonces ahí digan, pucha, los chilenos están hablando para que ellos despierten, porque el Senado, lo único que hacen en este momento, los diputados y los senadores, no quieren soltar su plata. Carlos Eduardo, en estos momentos hay reportes efectivamente de las autoridades chilenas donde señalan que hay enfrentamientos, precisamente en una manifestación que se adelanta en Concepción, en la región del Biobío. A esta hora las fuerzas del orden tratan de recuperar precisamente todo lo que tiene que ver en materia de seguridad allí en la plaza central de Concepción. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde, fin de semana. De vuelta solo para agradecerles su sintonía hoy. Recuerden seguirnos en Twitter, estamos como @latardenetn24 y mi cuenta personal @CESánchezM. Hasta mañana en la tarde.